Revista Punto Cero en YouTube. Accesibilidad y educación. Hoy, desde el Ateneo de Madrid, presentamos la charla sobre el sentido del humor en las artes plásticas, con la intervención de Enrique Cabestany Pardo Valcarce. Muy buenas tardes a cuantas personas se hallan en la sala y a cuantos desde el otro lado, detrás del plasma, nos observan, espero que con mucha atención. Esta tarde la agrupación Goya nos ha preparado una conferencia titulada El sentido del humor en las artes plásticas. Para ello contamos con el señor Enrique Cabestany Pardo Valcarce, o también Enrichu o Enrius. Es que en vez de uno, él vale por dos. Y ahora cuando os diga el currículum, veréis que sí, es que vale por dos, porque es pintor, dibujante, es periodista, escritor, y claro, tantas cosas en una sola vida, pues es que ha tenido que ser dos. Además, en el mundo asociativo es muy conocido por haber sido el promotor de una sociedad cultural que se llamó La Mandrágora, todavía tendrá el nombre registrado, y además ha sido promotor de la Asociación de Artistas Plásticos de Madrid, y también impulsó la creación de la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor, que los autores también tienen derecho a comer. Entonces, todo eso así, en resumen, para luego empezar diciendo que como buen chico de Preu, había una película que se llamaba así, empezó después del Preu, ingresó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, y allí estudió 5 años hasta que decidió seguir más bien la formación por su cuenta, autodidacta. Empezó a dibujar para distintos periódicos de la época, allá por 1965, y después de eso, pues le vino lo de la creación de La Mandrágora, y entró a dibujar en El País. Por medio, muchos de nosotros habremos visto que en el Rastro de Madrid hay un gran mural que se titula algo así como los personajes de la bohemia de los años 80 de Madrid. El autor del cuadro que dio origen a ese mural es Enrique, y el mural también lo realizó él. O sea que todo eso concentrado, evidentemente no puede ser una sola vida, tienen que ser dos, aunque aquí solo esté uno. Pero es que tiene dualidad, por eso he dicho su nombre y he dicho lo de Enrius. Para luego, entre sus libros, hay uno que a mí me llama mucho la atención, me ha gustado, porque es el que se llama La cueva diluviana en la Cava Baja, y en ese libro nos cuenta cómo se gestó y cómo funcionó y cómo todo lo de La Mandrágora. Para los que tengamos más de 65, seguramente eso ya nos es cosa sabida, pero como la edad media del Ateneo ha bajado a 55, si entre los asistentes hay muchos socios jóvenes, igual lo de La Mandrágora no les suena. Saber que en esa sala pequeñita salieron artistas como Joaquín Sabina, por cierto, hoy socio del Ateneo, Javier Crac, que ya no está entre nosotros, Alberto Pérez y algunos otros, muchos más, que pasaron por allí, pues tiene su cierto interés. Ya he dicho la participación de Enrique en el mundo asociativo, y además como periodista también ha escrito en periódicos, sobre todo semanarios, entre ellos El País Semanal, el más importante.
Y creo que con esto, para no alargarme mucho, lo voy a dejar aquí, porque en Internet están, por ejemplo, el título de cada una de sus 29 exposiciones, pinturas, esculturitas, etcétera, etcétera. En Internet están sus, he dicho 29 individuales, 33 colectivas. ¿Para qué las voy a repetir yo si las tienen ustedes en el móvil? Me llama la atención 2 o 3 de las individuales, sobre todo una que se llamaba algo así como Madrid Marítimo. Uno de los dibujos más importantes de esa exposición está en el cartel que anuncia esta conferencia, y otra mucho más reciente, del año 2023, que habla de seres mutantes y que se ha expuesto en París. Entonces, bueno, pues también en El País hay varios artículos referentes a esa exposición, y en otros periódicos también. Y entonces, pues ya está contado, ¿para qué lo voy a contar yo? Antes de que él empiece a hablar, introducirá, como siempre, la conferencia doña María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro, que es vicepresidenta de esta agrupación, y además en el Ateneo pues ha sido la primera mujer depositaria, la primera mujer bibliotecaria. Los que asistís a otras conferencias ya esto lo sabéis, porque lo repito siempre. Es enfermera, es pintora, es escritora, o sea que también debería de tener un segundo nombre, porque todo no le cabe en uno solo. Así que con esto le doy la palabra a María Teresa y yo me callo, porque si no hago muy larga la presentación. Gracias, repito de nuevo, a todos ustedes por venir. Que no se me olvide darle las gracias a los compañeros que están haciendo la grabación para que ustedes, otros que están en casa, lo puedan ver. Y a Carlos, que nos va a ayudar luego cuando haya que pasar las diapositivas, las fotos que Enrique está explicando. Así que con esto yo creo que simplemente eso. Una cosa que se me olvidaba, que yo también tengo que hacer. Vamos a entrar en la era analógica apagando los móviles, y no se preocupen que antes de irse yo les recordaré que los enciendan. Muchas gracias por su presencia. Pues muchas gracias, Paco, por tu presentación y bueno, muchísimas gracias a todos vosotros. Buenas tardes y bienvenidos al Ateneo de Madrid. Gracias por venir a este acto, un acto, bueno, es que en el mundo actual, donde parece ser que todo es agresividad, que son caras serias, poder hablar un poco del humor es impresionante. O sea, para mí el humor es algo que tiene que ir innato con una persona, y es lo que nos hace realmente, cuando nos preguntan qué es la felicidad, pues si no te duele nada y tienes humor, ya eres feliz. Por lo menos eso es lo que yo opino. A mí creo que cuando Paco me dijo que iba a dar una conferencia, Enrique, me pareció que era una persona muy inteligente, una persona muy involucrada con la obra que él hace. Yo hace un rato le preguntaba si él se consideraba un pintor de la movida madrileña, porque la mandahora, los que pasamos ya o peinamos canas aunque tengamos el pelo teñido, pues hemos ido a la mandahora. Efectivamente allí, bueno, pues era lo que era la movida madrileña. Él me ha dicho, no me considero, bueno, pues a mí me parece que toda esa gente, sí que aunque no sean exactamente de la movida, pero yo creo que marcó mucho. Bueno, Paco ya ha dicho todo lo que tenía y más que le quedaba de decir Enrique. A mí de Enrique me impresiona mucho, sobre todo todos sus cuadros, pero sobre todo el que hace la presentación de la invitación, porque hay que tener o mucho sentido del humor para inundar la Puerta del Sol, o hay que tener muchísima imaginación. A mí realmente nunca se me hubiera ocurrido pintar un cuadro y, bueno, Lucila, mañana que tú y yo vamos mañana a pintar, vamos a inundar la Plaza Oriente. No se me hubiera ocurrido. Sin embargo, él lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, porque por lo visto, según me ha comentado, es una serie que tiene. Pero bueno, dicho esto, él nos va a hablar un poco
del humor dentro de la pintura. Ya es difícil porque, bueno, todos los pintores tienen esa vena de locura, o eso decía Erasmo de Rotterdam, cuando decía que será loco el que se salga de lo normal, y si es artista y sobre todo pintor, pues más será aclamado por el público. Es decir, todo pintor, todo artista tiene que tener esa vena un poco loca, pero esa vena humorística es bastante difícil. Él nos va a hablar un poquito del Bosco, de Dalí, de Miró, de Picasso, le va a poner esa nota de humor y bueno, de otros pintores más. A mí me gustaría que también un día pudiera continuar esta conferencia, y quién mejor también, a mí me parece, que una pintora que tenía un humor increíble era Frida Kahlo. O sea, Frida Kahlo, con todo el dolor que estaba pasando, todas sus angustias, sin embargo recordar que en su casita rosa, pues cómo ponía el humor. Si recordamos a Monet, pues Monet una vez, cuando pues bueno, estaba con sus cuadros, y una vez alguien le preguntó, pero mire, ¿y usted cómo es que pinta los árboles azules? Y claro, Monet se quedó mirando y le dijo, así, pues es que yo los veo azules, debe ser. Claro, no creo que Monet tuviera ninguna alteración cromática, pero lo que sí está claro es que tenía un sentido del humor tremendo. Los pinta azules porque quiere pintarlos azules, y encima lo hace estupendísimamente. No quiero alargar mi introducción, porque para eso está Enrique, que creo que es el que tiene que hacerlo. Deciros que realmente cuando hablamos sobre todo de pintura, tiene que ser todo el arte, da lo mismo que sea la arquitectura, la música, la escultura, pero en este caso de la pintura, el arte tiene que ser bello. Y bello es aquello que nos agrada a todos la vista. Platón decía que la belleza era una idea de la que participaban todas las realidades que llamamos, es decir, todas las realidades tienen que participar en la belleza. Yo he sacado un poquito, una serie de frases. La belleza es un concepto, una realidad presente en cada cosa, cada pintura, cada escultura. Es objeto también para que la persona pueda disfrutar. Nos tiene que producir, cuando vemos un cuadro, vemos una escultura, nos tiene que producir un placer y una intenso alegría cuando ves eso. Yo el placer que sentí cuando vi ese cuadro, dije, bueno, es que esto es increíble. Nietzsche decía que la belleza procede de una potencia natural que no es sino una realidad del instinto que mediante imágenes seductoras deleita al hombre, estudiándolo lo pone en otro tipo de realidad antes, porque también luego dice que en algún momento determinado la belleza puede trucarse en tristeza. Pero aquí estamos para que Enrique nos hable un poco de ese humor que determinados pintores han puesto en obras que todos conocemos, y sobre todo en su propia obra. No quiero terminar esta introducción sin dar las gracias. Julián, Bernabé, muchísimas gracias por estar aquí, y porque gracias a vosotros desde esta sala tenemos una ventanita hacia el mundo, porque están retransmitiendo el programa en directo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos vosotros. No sé si me oye. ¿Se me oye o no se me oye nada? ¿Se oye? No se oye nada. ¿Qué hago? Creo que lo primero es encender el micrófono. Pero claro, esto está reservado. Está reservado. Ahora, Ahora, ¿qué tal? Vale, si me oye así sin acercarte demasiado. tiene que ser con micrófono. El de Paco, ciérralo. ¿Lo cierro? Sí, ya. Ahí está. Bueno, a lo mejor aquí va mejor. Muchos acoplan y es peor. Es peor. Bueno, pues si se me escucha bien, lo primero es agradeceros vuestra presencia, claro, como corresponde, y sobre todo el haber comprendido que esto no se trataba de una exposición, como muchos de los amigos y parientes que me han contestado a los WhatsApp, pues pensaban. Bueno, es simplemente una charla. En cualquier caso, en la charla, pues he querido seleccionar lo que más me ha interesado sobre los pintores que han practicado, se considere así o no, el sentido del humor. Bueno, en primer lugar, deciros que lo que yo considero arte es simplemente la capacidad y la habilidad para hacer algo.
Y una de las definiciones que más me gustan acerca del sentido del humor es aquella que considera que es la capacidad para ver o hacer ver el lado risueño e irónico de las cosas, incluso en circunstancias adversas. Dado que las actuales circunstancias en el mundo son particularmente adversas, reflexionar sobre el sentido del humor y su presencia en el arte, en este caso las diversas artes plásticas, me parece pertinente en un mundo que sufre el mayor número de guerras desde 1945 y en el que muchas democracias surgidas en el siglo pasado han vuelto al autoritarismo, a la involución, ese terrible fantasma que hoy no solo recorre Europa, sino el mundo entero. Por no mencionar la situación de enfrentamiento a mordiscos de nuestros honorables representantes políticos en este país y particularmente la olla a presión política o antipolítica en la que se está convirtiendo o se ha convertido ya la ciudad de Madrid. Bueno, previamente decir que pertenezco a una generación de madrileños nacidos en la posguerra, de modo que soy gato de 4 generaciones, incluyendo la de mis hijos, que también lo son. A esta generación se la ha llamado generación silenciosa, no sé muy bien por qué. ¿Acaso? Pues porque en aquellos tiempos lo de hablar no estaba muy bien visto, a no ser que se hicieran panegíricos del sistema. Bueno, como ha dicho Paco, pues estuve un tiempo en la Escuela de Arquitectura por imperativo familiar y enseguida me salí por imperativo personal. Inmediatamente me empecé a buscar la vida y además me la busqué en este lugar, que se llama el Ateneo. Y entonces había un pequeño sótano aquí en donde se publicaba una revista que se llamaba La Estafeta Literaria y cuyo redactor jefe se llamaba Juan Emilio Aragonés. Y bueno, pues la verdad es que congeniamos, me encargó un trabajo y lo publicó con un dibujo. Claro, era sobre cómo se les apañaba un joven de mi edad, entonces 20 y tantos, pues para atender a las necesidades básicas de la existencia. Por otro lado, en aquellos años, algunos de los grandes artistas a los que yo miraba con devoción y admiración, artistas de una generación anterior a la mía, para ellos la obra debía trascender y en aquellos años debía mostrar la reciedumbre de un arte profundo, grave y significativo, como reclamaban los fundadores del Grupo El Paso en 1957, cuya primera exposición, por cierto, se llevó a cabo en el Museo Municipal, que entonces estaba en la calle Fuencarral, con un cartel inteligentísimo, como eran todos ellos, que decía "Prohibido el paso". En estos oscuros años no estaba el país para demasiadas expresiones de humor, y los que se permitían lo practicaban con inteligencia, pero los que no cuestionaban el poder con los riesgos que ese cuestionamiento suponía. Como sabéis, el humor gráfico tuvo que hacer malabarismos para sortear la censura. Bueno, el humor y el sentido del humor en sus diversas variantes, bueno, malo, sarcástico, irónico, negro. Por cierto, pocas cosas de humor tan negro como pretender que la mano cortada de la pobre Santa Teresa despiezada estaba incorrupta y se guardaba en un relicario de plata dorada con incrustaciones de piedras preciosas en la mesilla de noche de Franco, que además se la solía llevar de paseo, si os acordáis algunos, ¿no? Blanco, negro o rosa, el sentido del humor ha estado y está presente en las artes visuales visivas o visorias, la pintura, la escultura y la gráfica. Somos humanos, y como somos humanos es precisamente cuando tenemos la posibilidad de reírnos. Pero sin embargo, el sentido del humor no es algo universal, es algo muy subjetivo y muy difícil de compartir entre los diversos colectivos humanos. He sabido, por ejemplo, que el humor británico, con sus circunspecta seriedad, ironía y sarcasmo, no parece que sea apreciado por otros colectivos como alemanes, rusos, franceses o bosquimanos animistas de Botswana, que practican sin duda otra clase de sentido del humor desde el otro lado de las estrictas fronteras culturales. Acerca de un intento de definir el humor, el escritor y autodeclarado antifilósofo Paul Valéry escribe en 1921: la palabra humor es intraducible. Si no lo fuera, los franceses no la emplearían, pero si la utilizan es precisamente por la imprecisión que le adjudican y que le convierte
en una palabra muy adecuada para la discusión sobre gustos y colores. Gustos y colores, discusión que, como sabéis, es absolutamente bizantina. De modo que pretendo ahora hacer un recorrido, pues, acerca de algunos artistas en los que se evidencia ese sentido del humor. Y lo mostraré, pues, a través de uno de los más grandes genios del humor pictórico, que se llamaba Jerónimo Bosco y era conocido en España, y es conocido en España como el Bosco. Definir es determinar o resolver algo dudoso, pero con respecto al Bosco no se puede definir casi nada, porque casi todo es dudoso. El Bosco, Bois-le-Duc, 1450-1516, es aceptado entre algunos como precursor del surrealismo. Una bufonada cruel, un sentido del humor terrible. Además, una buena prueba del humor del Bosco fue la prohibición en la España del siglo XVI del Jardín de las Delicias, de modo que solo Felipe II, cuyo sentido del humor no es demasiado conocido, podría disfrutar de su contemplación en el Escorial, lo que tiene la realeza, y además la realeza del emperador. Desde el siglo XVI hasta hoy existe una abundantísima antología crítica acerca de la obra del Bosco. Hay un señor que se llama, un nombre complicado, que es C.S. Nottebohm, aunque ya sé que se pronuncia Kees Nottebohm, poeta, novelista e hispanista holandés, en La Haya 1933, que dice: no hay más respuestas que sus imágenes. Unas imágenes que no han dejado de formular misterios absurdos o apocalípticos y que con frecuencia hunden en arenas movedizas las teorías de sus contemporáneos y de las generaciones posteriores. Uno más, el polifacético y controvertido Eugenio d'Ors, 1881-1954, el señor que declaró que todo lo que no es tradición es plagio. Yo discrepo, pero no voy a discrepar mucho porque no me da tiempo a terminar. Pero en fin, que sepáis que está escrito en una de las fachadas del Casón del Buen Retiro, por si acaso no lo sabíais. Bueno, en cualquier caso, en su libro 3 horas en el Museo del Prado, de 1921, dice esta frase tan de aquella época: he aquí las diablerías del Bosco. Qué licenciosa fantasía, cuánta desfachatez. Los grotescos del arte gótico han venido a continuar sus contorsiones en estas tablas pobladas minuciosamente de cuantas formas minerales, vegetales, animales y mixtas pudo imaginar el delirio hilarante, angustioso o indecente de un fraile tísico. Toma ya. Una de las, por otro lado, de las más recientes e ingeniosas apropiaciones de las escenas del Jardín de las Delicias ha sido la de la estudiante estadounidense Amelia Hamry, que transcribió la música escrita en el trasero de uno de los personajes de la más famosa imagen del infierno de la cultura occidental. De modo que se fijó en la melodía, como digo, encima del propio culo de aquel personaje, adaptó la melodía a una notación moderna y la subió a la red. La canción oculta en un cuadro del Bosco, la tenéis en YouTube, no hay ningún problema, es muy divertida. Son 4 notitas, pero es un ejemplo. Yo querría añadir, si me da tiempo, espero que sí, pues una personal acerca de los proverbios, en los que se puede confundir precisamente al Bosco con Peter Bruegel el Viejo. El proverbio número 23, que es muy posible que aparezca en algún momento en la pantalla, el siguiente es exactamente, y además se le añade una pequeña foto cuando se ve los personajes del proverbio. De momento que se quede el proverbio y luego vemos a los dos amigos bajo la misma chapela. Bueno, se suele confundir algunas obras del pintor Bruegel, también llamado el Pícaro, con la del Bosco, quien ejerció sobre él una gran influencia. La cosa se complica cuando nos encontramos con otra pareja, los dos hijos de Bruegel, Jan, llamado Bruegel del Paraíso, y Pieter II, llamado Bruegel del Infierno. El proverbio número 23, 2 locos bajo la misma caperuza, 2 cabezas bajo el mismo sombrero, Bruegel y el Bosco cubiertos con la misma chapela. Esta loca necesidad de pintar transmitida de generación en generación. 2 Canaletto,
en la misma familia, Juan Antonio y Bernardo Canal, descendientes a su vez de un tercer Canal, Bernardo, pintor y escenógrafo, y todos llamándose Canaletto, y pintando todos los mismos canales venecianos con la misma manera y con las mismas góndolas, todos entre el 15 y el 16. Dos de los Tiepolo, Juan Bautista y Juan Domingo, padre e hijo, maestro y discípulo, pintando al unísono y con el mismo estilo rococó, minucioso y exquisito, a los que hay que agradecer que por lo menos no les diera por pintar vedutas venecianas. Esta es la confusión que se suele producir, y a mí me produce, pues francamente, pues, un exquisito sentido del humor no consentido o no buscado. En fin, son demasiados ejemplos para contarlo todo. Y así, hasta nuestros días, hasta llegar al famoso falsificador húngaro, el Mirdori, 1906-1976, que con un desvergonzado sentido del humor llegó a colocar en el mercado más de 1000 obras difíciles de distinguir de las auténticas de Picasso, Matisse, Derain o Modigliani. Esto es muy conocido, y Orson Welles hizo un maravilloso documental en 1973 que se llamaba Fake, palabra muy de moda actualmente. Bueno, pues yo por mi parte deciros que es lo que tenía que decir sobre el Bosco. Entonces, bueno, es que te has adelantado con las vedutas italianas. Claro que sí, muy bien. Bueno, mi sobrino es que se lo sabe fenomenal. Gracias, Carlos. Yo pensaba decir un par de cosas sobre Arcimboldo, que seguro que lo conocéis todos. 1526-1593, gastrónomo surrealista y acaso vegetariano. Tiene mucho que ver con la desmesura del Bosco, y es posible que conociera sus obras. Su insólito modo de hacer, sus cabezas compuestas, lo convierten en un vanguardista de éxito en su época. Es lo que en el 17 se considera un tratamiento humorístico de lo extravagante, lo que se llamó el grotesco, que sería una combinación de humor y monstruosidad. Por cierto, lo recupera Dalí, que como buen paranoico crítico, que utiliza un procedimiento parecido a las alegorías de Arcimboldo, con sus imágenes dobles, cercanas al trampantojo. Esto tiene que ver con otra doble imagen o el fenómeno psicológico en el que un estímulo aleatorio, en la forma de una nube, el desconchado en una pared, en un muro, se percibe como una forma reconocible. Esto, los que saben de estos le llaman pareidolia. Pareidolia. Se utiliza en los test de Rorschach. Y yo he traído aquí un ejemplo de un genio absoluto, que es un señor incluso más anciano que yo, que ya es decir, que se llama Antonio Pérez, que tiene el Museo del Humor, el Museo de Arte Contemporáneo con mejor humor probablemente de Europa, aunque todos no los conozco muy bien, pero sí he tenido la suerte de exponer en ese museo la historia de los soparborulos y el descubrimiento de la península de Groenlandia, del que hablaremos el año que viene. Y exactamente, esto es una pareidolia inventada, que como veis es un ladrillo, un cacho de ladrillo, que en todo el mundo puede ver una cara. Es una única muestra de un museo absolutamente único, que además del de Cuenca tiene, que se llama el Museo del Objeto Encontrado en la ciudad. Exactamente, perdón, que no me salía. En la ciudad exactamente, Antonio Pérez ha reunido toda su obra recolectada e inventada, y practica lo que se llama el ready-made, que lo había inventado antes Duchamp, a quien él personalmente admira. Bueno, esto es lo que estábamos. Ahora ya, pues, aunque no lo creáis, vamos a llegar a Goya, porque esto lleva buena marcha. Si tenéis un momento de pánico y aburrimiento, me lo decís y hacemos un alto. Y María Teresa me preguntó algo, o sea que no, en eso no hay, ¿entiendes? No hay problema en eso, ¿no? Pero bueno, yo quería también deciros lo de Goya, porque esta asociación lleva su nombre, Francisco de Goya y Lucientes, que a ver quién no lo conoce, o a ver quién se atreve a no conocerlo. Bien, Goya fue de todos 1746-1828. La más significativa obra en la que Goya muestra un sentido del humor muy peculiar, aparte de los caprichos, es precisamente su famosísimo retrato de la familia de Carlos IV.
Ahí, muy bien, Carlos. Bueno, es que yo no sé qué haría si no hubiera venido Carlos. Bueno, que lo hubiera hecho María Teresa, ¿no? Bueno. Bueno. En su libro acerca de Goya y las mujeres, editorial Taurus 2004, la historiadora y académica de Bellas Artes Natacha Seseña, 1931-2011, manifiesta su extrañeza junto con la de otros historiadores acerca del cambio de opinión sobre la figura de Goya como retratista de la familia real. Natacha, familia burguesa de buen pasar y de derechas, como ella misma escribe, a quien tuve la enorme suerte de conocer y tratar, y con quien intercambié precisamente la publicación de nuestros respectivos y más recientes trabajos en 2004, escribe que esa nueva corriente de opinión trataba de mejorar la imagen de esos Borbones, pretendiendo negar que a Goya, en la familia de Carlos IV, se le escapara su sarcasmo y olvidando las estampas satíricas que en la época corrían por Madrid, con el agravante, escribe Natacha, que era el propio príncipe de Asturias, luego Fernando VII, quien urdía las maledicencias. Una detallada descripción del cuadro incide en todas y cada una de las actitudes con las que pinta Goya a los personajes y se pregunta la autora, ¿eran los infantes Francisco de Paula y María Isabel hijos del rey? ¿O lo eran de Godoy, como se decía en la corte y como han sugerido muchos de los críticos e historiadores? En recuerdo de esta última opinión, hay que llamar la atención sobre un detalle que Natacha me contaba casi al oído y que aparece en el centro geométrico del cuadro. Allí donde la mano de izquierda de la reina sujeta suavemente la pequeña mano del infante. Siempre se ha dicho que don Francisco era desigual en la pintura de las manos, pero en este caso uno no se puede explicar la protuberancia que aparece allí claramente y que nos sugiere un posible significado fálico. Y se pregunta a Natacha Seseña, inolvidable, ¿ha querido decir Goya que es el pene de Godoy el que manda en la corte? Ahí te acabó. Pero enseguida miren Los Caprichos y acabo. Bueno, acabó con Goya, quiero decir. Bien, Los Caprichos. Creo que si hay algo difícil de escoger es uno o varios entre los caprichos de Goya. Todos valen, ¿a cuál más? Curas, frailes, putas, alcahuetas, reyes y duquesas, ministros y consejeros y otros tales, todos y todas salen mal parados. A continuación, que sepáis que todos los comentarios son de los manuscritos del Museo del Prado, anotados, así como las imágenes de los caprichos, en una edición novenal de 1994. El más conocido de todos, claro, ya lo sabéis, El sueño de la razón. La fantasía, abandonada de la razón, produce monstruos imposibles. Unida a ella, es madre de las artes y origen de sus maravillas. Bravísimo. Si para entenderlo bastan las orejas, nadie habrá más inteligente, pero es de temer que aplauda lo que no suena. Hasta los burros aplauden por medio de la música, por moda, perdón, la música mala, cuando ven otros que dicen bravísimo. El Conde Palatino. En todas ciencias hay charlatanes que sin haber estudiado palabra lo saben todo y para ello hallan remedio. El verdadero sabio desconfía siempre del acierto, promete poco y cumple mucho, pero el Conde Palatino no cumple nada de lo que promete. Todos los charlatanes y sacamuelas quieren pasar por condes y marqueses extranjeros arruinados para vender bien. Este era Goya. Se puede decir mucho más, pero no me da tiempo. Bien. ¿Han pasado todos los condes palatinos y los bravísimos? Sí, qué bien. ¿Se ve o mi cabeza ahí? Sí. Bueno, no. Se ve. El siguiente, que me ha parecido un tipo absolutamente especial respecto a su sentido del humor, es un señor que se llamaba Honoré Daumier, Marsella, 1808-1879,
que escribía en la revista satírica La Caricatura de 1833: la nube de patos oscurece de tal manera el cielo que la pobre Europa ya no sabe qué camino tomar. Ojo a la analogía. Notar que pato, en la época, se utilizaba también como rumores, lo que hoy conocemos como bulos o fake news. En aquellos años, el Palacio Real, con sus soportales que rodeaban el jardín, el Palacio Real, el París, era uno de los lugares más concurridos de París, aquí, lo digo aquí después. Y allí Daumier vio desfilar a todos los personajes de la Comédie Humaine, uno de los que más tarde hablaría con su amigo Honoré de Balzac. Las múltiples litografías de Daumier caricaturizando al rey Luis Felipe, y en especial la que le dibuja como Gargantúa, acabaron con él en la cárcel y con una condena de 6 meses. En este país nuestro, el siglo XIX ha sido el siglo de las caricaturas. La caricatura sangrante, como arma arrojadiza, verdadero azote de déspotas y agiotistas, que como sabéis son los que especulan con los fondos públicos, tan de moda ahora. Espadones y próceres a los que dolía más que se burlaran de su barriga, sus narices y sus condecoraciones que de sus ideas y parlamentos. Las salvajes caricaturas de los hermanos Becker, Valeriano y Gustavo Adolfo, sobre Isabel II y su licenciosa corte son un paradigma de la libertad de expresión y de trazo de un siglo de contraluces y claroscuros que se eclipsaría en cuanto a esta y otras libertades se refiere en los años del franquismo, que ya pues casi todos lo conocéis cómo ha sido la cosa. Bueno, ¿estáis cansados o es demasiado esto? No, ¿verdad? Bueno, pues ahora sigue Manet, al que dedico poco porque tampoco podemos perder. Y Manet seguro que lo enseña Carlos. Edouard Manet, 1832-1883. Manet se ríe de la academia. Es otro al que se considera que inaugura el arte moderno, con El desayuno en la hierba, de 1863. Con una ironía transgresora. Esto lo señala un escritor muy inteligente en esto, que se llama José María Perceval, en su libro El humor y los límites, editorial Cátedra, 2015. Es incomprendido por la mayoría de la población que se carcajea de estas bromas impresionistas. Yo sí he encontrado, de verdad, el sentido del humor precisamente en Le Déjeuner sur l'herbe, porque no veo otra posibilidad de encontrarlo en cualquiera de las múltiples maravillas que Edouard Manet pintó. Hay un siguiente, porque si os notáis, estoy yendo desde el siglo XVI hasta la hora presente y estamos ya en 1852. José Guadalupe Posada, Aguascalientes, Ciudad de México, 1852-1913. José Guadalupe Posada nació humildemente y murió en la miseria. A su entierro asistieron solo 3 amigos suyos, 2 de los cuales no sabían leer. Fue un artista grabador que retrató una época en un México convulso durante la Revolución de 1910. Posada fue tan grande que quizá un día se olvide su nombre. Está tan integrado al alma popular en México que tal vez se vuelva enteramente abstracto. Esto lo escribía nada menos que el gran muralista Diego Rivera. Lamento muchísimo no tener más, no sé que las tenga, es que no las he querido meter porque me daba miedo cargar la cosa con demasiadas imágenes. En otra ocasión metemos porque las imágenes de Posadas son algo impresionante. Para los que hemos sido especialmente aficionados a la gráfica, tengo delante nada menos que a Guillermo Chamorro, que fíjate tú si lo sabes, ¿no? En cualquier caso, bueno, es que, insisto, en otra ocasión os enseño más cosas de Posada porque merece la pena y no es tan conocido, lo digo porque no es tan conocido. El siguiente, que estamos ya a finales del 19, es un señor que se llama Franz Kafka, que seguro que os suena. Praga, 1883-1924, y lo tomo con
una novela gráfica dibujada por Robert Crumb, que creo que no he podido encontrar mejor definición de la metamorfosis que la que está en ese libro, que recomiendo ardientemente. Los dibujos de Robert Crumb seguro que algunos los conocéis, pero son absolutamente únicos. La metamorfosis, 1912, que ha conocido numerosas interpretaciones, es, en mi opinión, un relato de humor negro. Una situación absurda que se lee como una cotidiana historia de familia de lo más verosímil. Casi resulta natural que Gregorio Samsa amanezca transformado en un monstruoso insecto. La historia termina con un final que corrobora su carácter de humor negro, con un final feliz. Sí, porque al final, pues claro, se deshacen del monstruoso insecto y la familia pues se reúne absolutamente encantada después de haberle machacado todo lo posible para que desapareciera. Bueno, él dice, cuando Kafka leía a algunos amigos desconcertantes y angustiosos, los desconcertantes y pasajes no de la metamorfosis, sino del proceso, se reía compulsivamente. Yo recomiendo la relectura de la metamorfosis para comprobar que esto que digo es así. Es una novela de humor negro divertidísima. Y ahora llega Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, Blainville, Crevon, 1887-1968, que declaraba que el arte es tan solo una prédica snob si no está acompañado de sentido del humor. A ver si lo digo bien esto que sigue, porque seguro que lo conocéis algunos. L-H-O-O-Q. Es el título de un ready-made, una postal con una reproducción de la Mona Lisa, a la que Duchamp le pinta bigotes y perilla, y le pone estas siglas como título. Leída letra a letra y en francés, pues estas siglas dicen L-H-O-Q. Vamos a dejarlo así, ¿no? En estos otros años después, más de un siglo, casi nadie se entera de tan desenfadado mensaje filtrado, y a los que se enteran no parece que les ocasione demasiado escándalo. Es una travesura de Monsieur Duchamp. Tras el incomprensible éxito de esta ready-made, esta postal con el L-H-O-O-Q, la reprodujo varias veces, y una de ellas sin bigote, y la tituló Mona Lisa afeitada. Marcel Duchamp, que tomó un urinario, lo firmó como R. Mut, y con el título de fuente cambió su colocación original y decidió que se trataba de una obra de arte, pues lo hizo en 1915. Controversias a partir de eso ha habido muchísimas. A mí, pues yo soy uno de los que controversian, pero bueno, no nos entretengamos. Hay otro genio que se llamaba George Grosz, Berlín, 1893-1959, que era uno de los más grandes artistas satíricos del siglo XX, sin duda. Un dadaísta revolucionario en el Berlín de los años 20, que dibujó y pintó los vicios y las injusticias de una sociedad profundamente dividida que abrió paso al nazismo. Sus carpetas de dibujos, como la colección Ecce Homo, le valieron la persecución, juicio y condena por blasfemo y cargos criminales contra él y su editor por difamación de los militares alemanes. A que nos suena todo esto como de otras épocas también. Ahí está. Bueno, lo mismo digo, podría haber traído muchos, pero estoy empezando a arrepentirme de no haber traído más imágenes, pero ya no hay remedio. Son unos dibujos de un humor salvaje que muestran la decadencia y la corrupción de una sociedad que vivía en la sombra de una hiperinflación y dividida entre el fascismo y el comunismo. Tras un juicio que duró 4 años, Grosz y su abogado fueron finalmente absueltos, y cogió la Villadiego, se trasladó a Nueva York y se nacionalizó norteamericano, y si te he visto no me acuerdo qué es lo que acabó.
hay una serie de cuadros más que pido perdón por no haberlos traído todos. No hubiéramos podido, ¿no? Sí, no. Bueno, ¿cómo? ¿Paro o no paro? Ya no hay remedio. Ah, vale. No, no digo que sí paro. No, vale. sigue. Hay un señor aquí que se llama Picasso. Picasso, Juan Pablo Picasso, 1881-1973. Yo estuve en su última exposición en los Palacios de los Papas en Aviñón. Era terrorífica. Algunos quizá la recordéis. Yo no tengo la menor intención de decir algo nuevo sobre Picasso. En primer lugar, porque no me resulta necesario y además porque es casi imposible. Debe de ser un hartazgo personal acerca de un artista invasivo que ha traspasado todo el siglo XX con sus pinceles y amenaza con seguir propinando estocadas en el XXI. Esto puede resultar pues, herético a ojos de los expertos en la materia políticamente correctos. De todas formas, y como se trata del sentido del humor, considero que una de las muchas muestras de dicho sentido del humor de Picasso es la de haber consentido pasar por ser el ídolo de Dalí, por quien no sentía ninguna simpatía. Ilustro esta entrada con un falso Picasso pintado por Picasso para desconcertar a sus imitadores, a imagen y semejanza de lo que hizo el maestro, porque la imagen pues la pinto yo, claro. ¿Ha salido? Sí, ha salido. Bueno, esto es un dicho que conocéis, ¿no? Picasso había pintado varios falsos Picasso y desconcertaba y además los distribuía por el mercado. Esta fue una colección que yo expuse en Matadero hace unos años y pues era una recopilación de lo que estoy haciendo aquí de palabra, lo hice pues con acuarelas y guaches y tocó esa de imitar a Picasso y me la robaron, claro, como corresponde, nunca volvió a aparecer. Es un detalle. Hombre, Alicia, ¿qué tal? Bueno, el siguiente es Jean Dubuffet, 1901-1985. Dubuffet escribía en francés una especie de frase que yo la tengo pegada en el tablero del estudio. Y la leo en español, claro, porque si no es una pedantería. Lo propio del arte es llevar todas las cosas a un plano insólito y de gran sorpresa. Un artista no está satisfecho hasta que en el momento de ver terminada su obra tiene la sensación de que no ha sido hecha por él. Durante los 50, Dubuffet contribuyó decisivamente a fomentar el uso generalizado del término art brut, arte bruto o arte crudo, para las obras de arte creadas por enfermos mentales, niños y autodidactas. O sea, digamos que estoy en ese grupo. Los no lugares manifiestan ha salido un no lugar. Los no lugares manifiestan un escepticismo filosófico, que puede considerarse una sana manifestación de su sentido del humor, y cuestionan la distinción entre realidad e imaginación. Si he sido un poco abstruso, pues lo siento. ¿Ha salido un art brut? Sí, ¿no? Míralo, ahí está. Ahí está. Bien. ¿Qué tal vais? ¿Vais aguantando? Dalí, Salvador Dalí. Fíjate. Salvador Dalí, 1904-1989. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. El surrealismo, ya lo hice Dalí, ya sabéis que lo hice Dalí, como lo digo yo. Dice, surrealismo relacionado con Dada, que consiste en servirse de lo que sea para hacer lo que a uno le dé la gana. Tendría que aparecer una foto de Tanguy. ¿Ah, va a aparecer? Míralo. Bueno, ese es el paradigma exactamente de Dada. Dada está representado perfectamente en Yves Tanguy, del que tengo hechas 2 o 3 falsificaciones que me han quedado estupendas. Otro día las traigo, palabras, pero por este miedo atávico de pensar y tal, ¿no? Bueno, pues bueno, efectivamente, Dalí llega a ser Dada, cree que llega a ser Dada, pero a André Breton le dice, un momento, que no, usted no es Dada. Y entonces se enfada muchísimo con él. El Dada verdaderamente, como indica su imagen, era Yves Tanguy. Parafraseando a Breton
Dalí es el bufón, que luego retratará a Arroyo, ya lo veremos, el personaje más conocido bajo el nombre que le otorgó el pontífice bretón de Ávila Dollars. Esto no hay que explicarlo. Reintegrado a la fe católica y al ideal artístico del Renacimiento, que gozó en su día de las felicitaciones y plácemes del Papa y del generalísimo Franco, de cuyo nieta pintó un retrato ecuestre que entregó personalmente al dictador en el Palacio del Pardo en 1972. Eso seguro que algunos lo recuerdan. A Dalí Franco le había parecido muy inteligente y muy interesado en el arte, y le había elogiado por haber creado una monarquía con la misma genialidad que Velázquez había creado las Meninas. No, échale. ¿Puedo beber un poco de agua? No, perdona, no te molestes, Teresa. Es que me has sacado, ¿no? Bueno, en esto que he dicho, en la identidad de Franco con la genialidad de Velázquez, pues se puede resumir el método paranoico crítico del superego de este personaje, cuyos cuadros, minuciosamente acabados, vuelven a la tradición de los virtuosos pintores de salón del siglo XIX, y a quien no se le puede negar un formidable y más bien cínico sentido del humor. Max Ernst, 1891-1976, otro Dada eximio, y os muestro El elefante de Célebes, de 1921. Célebes es el nombre de una de las 4 islas mayores de Indonesia. Al mostrar el cuadro lo tenemos que decir. El collage, como la explotación característico de Max Ernst, por ejemplo, y el frotaje, que consiste, como algunos sabéis, pues frotar superficies rugosas por encima de un papel y obtener texturas diversas, arte en el que Max Ernst era verdaderamente maestro. La explotación, digo, sistemática del encuentro provocado de realidades no relacionadas en un espacio inadecuado y la poesía creada por esta proximidad. Lo grotesco, las asociaciones libres, características del surrealismo y Dada, de su admiración por Freud, y es al mismo tiempo inventor, como he dicho, del frottage y del grattage. Los explico, pero son muy sencillos de entender. Rascas y hasta que aparece algo de una superficie toda ella negra. El dibujo de la barcaza entrando en la Puerta del Sol es un grataje, y así está hecho, lo que se llama pues sacar blancos. Miró, 1893-1993. La pintura no tiene una única interpretación. Cada uno ve lo que quiere ver y le da su propio significado. Preocupado por el ejemplo de Duchamp, Miró ambiciona asesinar la pintura, y con tal asesinato tendría acceso a una edad de oro de la creación artística. Paradójica actitud que hace de él el más surrealista de todos los surrealistas. Luego Arroyo se lo va a cargar, Eduardo Arroyo se lo carga, pero bueno, ya no me voy a adelantar. Roland Topor, 1938-1997. Bueno, esta es la burla que Eduardo Arroyo hace de un desnudo de Miró, con el cual luego hablaremos de Arroyo, pero efectivamente esta es la burla que Arroyo hace sobre Miró, pero me ha salido antes un Miró, ¿no? Un Miró de esos de... Eso es, sí. Bueno, es el indicio de la intención de Miró de cargarse la pintura o de asesinarla. Decía Roland Topor, que aparecerá más adelante, ¿no? Ese sigue siendo Miró. Ese es Topor. Pues decía Roland Topor que para hacer una carrera brillante como artista conceptual, lo que hay que hacer es firmar dibujos infantiles, pero es cínico.
Total, Topor fue un dibujante y escritor terrible, a veces sádico y con un sentido del humor absurdo que ha creado escuela. Para comprobarlo, ahí está ese dibujo. Y llegamos felizmente a Steinbeck, 1914-1999, del que podemos seguir disfrutando todos una antológica de su trabajo en la Fundación March, que va a estar hasta enero, de no perdérsela. Judío rumano, naturalizado neoyorquino, personifica para mí lo mejor del humor americano. Son imágenes que dan ganas de tener ganas, o de ganas de tener ideas. Pintor ante el abismo, el pintor ante el abismo que se separa del caballete. Como no traigo la imagen, prefiero describirla porque se puede. Dos montañas separadas de un enorme abismo. En una de las montañas, un pintor que encoge su paleta y con su pincel se adelanta hacia la otra mole montañosa separada por un abismo, en donde está el caballete esperando a que en algún momento el pintor llegue, pero no llega nunca, porque hay un abismo por medio. A que os lo imagináis, bueno, pues lo veis, ese dibujo, como los centenares que se pueden ver en la Fundación March, de un genio absoluto. La gente, dice Steinbeck, que ve un dibujo en el New Yorker, piensa que es un chiste, porque es una caricatura. Si lo ve en un museo, piensa que es artístico. Y si lo encuentra en una galleta de la suerte, piensa que es una predicción. Él dice, soy más bien un escritor que no sabe escribir. Hablo 6 idiomas, pero ninguno correctamente. La línea, o más bien la grafología, es mi verdadera lengua. No, se puede decir mucho más, pero de verdad que hay que ir a ver esta exposición, porque la suerte que hemos tenido en esta ciudad de que la Fundación March una vez más haya pillado una antológica de esta categoría merece la pena. A continuación, un señor que se llamaba Chumi Chúmez y que casi todos recordáis, 1927 a 2003. Nos conocimos, Chumi y yo, en Suiza, ese país en cuya costa, y presentándolo como un país imaginario, situaba Javier Crae, otro genial y querido amigo desaparecido, del que hablaré después, una de sus canciones. Y nos conocimos en una exposición en una pequeña ciudad que se llamaba Sierre, donde se hacía Franco, se acababa de morir Franco, claro, y Franco en las caricaturas de prensa. Y ahí coincidimos con Máximo y con, del que hablaré ahora, y con Chumi Chúmez. Este Donostierra por cierto, que cuando nos conocimos en Suiza, las señoras que organizaban la exposición, a él le llamaban Chumichurro, porque eran incapaces de saber qué significaba Chúmez. Entonces decían que era un churro por ser, supongo que español. Bueno, Donostierra. Este Donostierra había declarado en múltiples ocasiones su condición de hipocondríaco, angustiado por su salud y bromeando con lo que resulta más difícil de hacerlo, con la enfermedad y la muerte. Él se consideraba un enfermo profesional y su libro Hay humores que matan lo confirmaba. Su humor, como alguien escribió, hizo de él un inmortal a título póstumo. Se le considera el más conspicuo representante del humor negro gráfico. Y decía, el problema de mi generación es que fuimos hijos de padres no deseados. Genial. Ha salido ya, claro, hombre, aquí españoleando, como García Sanchín, aquí españoleando. El siguiente es muy bueno también y muy actual. El siguiente es muy bueno. Se ve bien, ¿no? Bueno, cuando a uno se le van muriendo los amigos es horroroso, de verdad, es horrible. No sabéis lo que... Bueno, sí que lo sabéis algunos, pero vamos, yo lo noto muchísimo. Máximo San Juan Arranz, 1932-2014.
fue un amigo muy querido, pero mucho, durante muchos años. Admirador confeso de Steinberg, con quien se aprecian muchísimas afinidades en sus dibujos. En aquellos años se solía decir aquello de que un dibujo de Máximo era como un editorial. Rosy seguro que se acuerda que sí. Editorial de aquellos que escribía Javier Pradera en El País. Quiero recordarle aquí con uno de sus textos con los que ilustró mi colección de dibujos Madrid Marítimo en el año 2000, fíjate, 24 años. Y el que he elegido es el que da, el que he hecho elegido también para el cartel de esta charla, o lo que sea. Si os acordáis, pues está por ahí. Oh, bueno, estos son dos dibujos de Máximo, claro, que saco este porque, bueno, no, ahí déjalo porque es que me lo dedica, por lo cual es que presumo muchísimo. Ojo, sí, vale. Decía acerca el texto, el pequeño poema en prosa, que yo siempre le llamo los textos de Máximo. Puerta del Sol, antes Puerta de la Luna. A la hora de las ostras pasadas de caducidad, los carpinteros de Rivera se toman el vermú y rememoran sin precisar. O todos están muertos detrás de los cristales con las viudas de otros. Aquí rendían pleitesía al almirantazgo los huérfanos de marineros de provincias cuando llegaban a Madrid. En esa misma barcaza mataron a Prim y a Canalejas. Fin de la cita, como decía aquel otro dudoso humor gallego. Ahora mi amigo Máximo está detrás de los cristales cambiando impresiones con Prim y preguntándole detalles del luctuoso suceso en la calle del Turco. He hecho mía una sentencia que escribió también como comentario en uno de mis dibujos de Madrid Marítimo. Decía, abolido el tiempo, todo es domingo por la tarde. Es tan sencillo y tan... ¿Verdad que era genial? Gloria. Bueno. Eduardo Arroyo, pues, un personaje para echarle el pajero con pinza, pero bueno. Eduardo Arroyo, 1937-2018. Tuvimos un breve contacto, pero me alegré mucho de ese breve contacto. Eduardo González Rodríguez. Vivir y dejar morir o el fin trágico de Marcel Duchamp. Ahí lo tenéis. Un texto escrito por Eduardo Arroyo, Gilles Alliot y Antonio Recalcati en la exposición La figuración en el arte contemporáneo de 1965 en la Galería Croix de París. Escándalo mayúsculo. En aquel momento, Duchamp estaba en el apogeo de su reconocimiento universal como el paradigma de la vanguardia. Fuente, rueda sobre el zócalo, postal de la Mona Lisa con bigotes, en fin. Los tres pintores interrogan, golpean y finalmente arrojan escaleras abajo a Duchamp. En una serie de cuadros donde se alternan esas imágenes brutales con reproducciones de obras de Duchamp. Duchamp como el gran legitimador de lo establecido. Arroyo y sus amigos asesinan en un cuadro al gran asesino de la pintura. Una actitud irónica y crítica. Lo pagaron caro. Lo pagaron caro. Arroyo decía que Duchamp era un teórico inteligente, pero no era un artista. Arroyo declaró, nos despreció Duchamp, diciendo que solo buscábamos publicidad, como si él no lo hubiera hecho nunca. Nos cerraron las puertas de galerías y museos. Conocí personalmente a Eduardo y le traté brevemente cuando solicité de una colaboración en una exposición que en el año 2008 organizamos en el Museo Municipal, bueno, en el Museo de Arte Contemporáneo en el Conde Duque. Era un trabajo que me pidieron que yo comisariara sobre los dibujos y el humor en prensa desde la muerte del dictador hasta ese momento. Yo tenía que pedirle un dibujo a Arroyo, que por otro lado tenía muchísimos
cuadros precisamente en el Museo Contemporáneo. Se negó en rotundo porque dijo que no quería hacer absolutamente nada con el ayuntamiento porque esta gente son intratables y que lo sentía mucho, que me entendía muy bien. Lo siento, Enrique, de verdad, es que la gente es intratable. Bueno, fue muy duro, pero me quedé sin el dibujo de Arroyo, pero bueno, hubo una selección de 60 y tantos dibujantes que iban, pues efectivamente yo, pues desde Chumi hasta el Roto, que ahora viene enseguida. Como veis, un sentido del humor bastante negro el de Arroyo y sus amigos. Arroyo también se ocupa de Miró. Su figura mitificada, dice, no ha sido suficientemente crítica con el sistema. La coexistencia entre la vanguardia artística y un Estado reaccionario y represor no es posible. El arte debe asumir un compromiso político que Miró, aun siendo resistente en el exilio interior, no se planteó. Arroyo rehace a Miró en varias ocasiones al proponerse que su obra, un discurso puramente artístico, conecte con la vida y con los hechos que atañen directamente a la sociedad. El Roto, Andrés Rábago, Madrid, 1947. Un talentoso artista plástico, gráfico y filosóficamente reflexivo acerca de casi todo lo humano y lo divino, y nos lo regala además cada día desde la sección de opinión del País. Unos dibujos inteligentes, memorables y casi siempre ácidos. Es un gran artista que hereda la tradición de Daumier, añadiendo, como Ops, su otro yo absurdo y surrealista, el tratamiento surrealista y lo mejor del absurdo en sus dibujos y sus pinturas. Personalmente no sé si sus cuadros son tan brillantes como sus dibujos o viceversa. Forges, Antonio Fraguas de Pablo, 1942-2018. La primera vez que hablamos, Forges y yo, en 1968 fue por teléfono. Y me dijo, hombre, Andrew, qué gusto oírte. ¿Te acuerdas cuando aquel partido de los Sagrados Corazones con el Pilar de balonmano, que vaya paliza que nos dimos? Bueno, yo en mi vida había jugado, ni he jugado nunca al balonmano, pero hombre, ahí se inició una amistad estupenda, o sea, pero absolutamente estupenda, ¿no? Durante muchos años, o sea, y coincidimos en actividades asociativas, coincidimos en bromas de todo tipo, pero fundamentalmente él como presidente de la Asociación de Ilustradores en la época y como creador, junto conmigo, perdón, también, pues de la entidad de gestión de artistas plásticos de Vega, ¿no? Que alguno habéis oído hablar de Vega. Bien, en cualquier caso, esa fue la primera. Pasaron mil cosas que no me da tiempo a contar porque me da vergüenza. Y que me he hecho papo que me aburra. En cualquier caso, la última vez fue en el Café Central, algunos estuvisteis además, en un homenaje a Javier Cray, que se acababa de morir en 2015. Este homenaje fue en el 16 o el 17. Y bueno, nos sentamos, nos lo pidió. ¿Quién nos lo pidió? Ah, bueno, hombre, claro, no. Perdona, Y en cualquier caso, era una mesa con un artista amigo, Octavio Collis, Forges y yo, para hablar de Javier y su interés por las artes plásticas, gráficas, etcétera, etcétera, que lo tuvo mucho y muy desarrollado. Y lo primero que dijo es, yo ya no salgo de casa, solo si me lo pide Andrews. Bueno, pues esto ahí. A mí me gustó. Bueno, esta ha sido una selección inevitablemente limitada y subjetiva, a la que quiero añadir un corolario o coda, que se dice. Javier Cray, 1944-2015. Otro querido amigo desaparecido. Cuando os decía antes lo de que se te mueran los amigos, bueno, no lo digo por vicio, Bueno. Y ya de verdad que os quiero, para acabar con vosotros, quiero decir, 2 estrofas de cada una de sus canciones, tan difíciles de elegir para mí como los caprichos de Goya. Está muy bonita. Dice, hay democracia. Me gustas, democracia, porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario,
con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario, tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte y echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente. Es bonito, ¿que sí? En estos momentos. Aplauso para Javier. ¿A que sí? Bueno, la última, de verdad, la última, que es que me gusta mucho. Son 2 estrofas solo de unas canciones mucho más largas, claro. Dice las antípodas. ¿A que te acuerdas de las antípodas? En las antípodas todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos más bien estúpidos, pero son súbditos muy pusilánimes. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. La problemática es económica y en lo teórico no son unánimes. Los hay escépticos, los hay fanáticos, pero en la práctica no ves apóstatas, sino en los márgenes o con prismáticos. Y unos son míseros, otros son prósperos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Y aquí se ha acabado. Aplauso para Sánchez. Efectivamente, como bien habíamos dicho al principio, no nos ha dejado así fríos. Buen sentido del humor, muy bueno. Dios lo pague, señora. Bien, como decían así, sí, Dios se lo pague. No iba a decir lo siguiente porque ya a estas alturas no lo quiero. Sabéis que por lo menos en mi tierra decía, Dios se lo pague con un buen marido. No, no. Un punto de ¿qué tengo que hacer? ¿Ves? Esto es el sentido del humor. El que obedece nunca se equivoca. ¿Te das cuenta? Bueno, pues yo espero de verdad, porque a mí me ha encantado que os haya gustado la conferencia. Ha tocado muchísimos palillos, sobre todo el humor, que era lo que tenía que hacer. Pero yo creo que nos ha dejado un poquito que vamos a necesitar más. O sea que dentro de un poquito, pues te volveremos a llamar para que nos traigas más cosas, ¿te parece? ¿Qué me vais a llamar? Bueno, ya veremos lo que en ese momento surge cuando te llamas. Eso ya es aparte. Yo ahora sé lo que te llamaría, dentro de 2 meses no sé lo que en ese momento te voy a llamar. Bueno. Dicho esto, aquí en el Ateneo siempre nosotros tenemos por costumbre hacer un poquito de coloquio. Bueno, pues yo lo abro y vosotros preguntáis. No sé si vamos a saber contestar. Enrique, prepárate porque las preguntas siempre es lo que más, a mí lo que más me gusta. ¿Alguna pregunta? Podríais poner un poquito, que no se os ve. Estos chicos es que son así, ya os he dicho lo que era la belleza, pero no nos han puesto foto. Ahí está el tema, estamos en los claroscuros. Alguien que se levante ya creo que se le puede pasar ¿hay un micrófono disponible o no? No. Sí, tenemos bueno, un pues venga. micrófono. ¿Lo que pasa o qué o no? Sí, ¿Sí o no? claro. Sí, sí. Pero uno, Estos pequeños, si es que hay que se- levantar el labor. si es que se oye perfectamente. A ver, organización. No, a mí no me Primera pregunta. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Falta. Cuarta, quinta, sexta. ¿No tenéis nada que preguntar? Pues O sea yo que una ya- vez voy a preguntarlo a ver por qué razón no me cantó a mí Clare la canción del juego. Y en el central. Y yo le dije, canta. Y dijo, no, pero hombre, joder, antiguo eres. Y esto sería el año, ¿qué sería? El año 99 o 2000 o por ahí. Pero yo creo que no me la cantó porque no la tenía con los músicos preparada ¿o qué pensáis vosotros? Porque no me la cantó y yo se la pedí encarecidamente porque me gusta mucho, ¿no?
Ya. ¿Por qué crees tú que no me la cantó, Castaño? ¿Que por qué creo yo? Sí, Pero porque es que tú como sabes usted no me ha tenido la razón por la que no te lo contó, es porque jamás en su vida atendió peticiones del oyente, nunca, No, jamás. sí. Pero los que le conocieron saben perfectamente que era una costumbre inveterada. Jamás. Me quedé con las ganas. No, a nadie, pero no a ti, sino a nadie, ¿no? En sus recitales, de los que muchas veces hemos asistido, pues había gente como tú, y, Me deja digamos, más con tranquilo, me deja la más sinceridad tranquilo, y no fue nada. por mí, vamos. Es que no entraba dentro de su No, ideario. él cantaba lo que le apetecía. Yo recuerdo una vez que fui a la Montágora, yo iba bastante, que os aseguro que yo era muy jovencita en aquella época, pero yo iba. Y yo me acuerdo una vez que a mí una canción que me impresionó mucho era La Güera. Sí, Ya no por todo lo que decía, sino por cómo lo decía. ya. Entonces, pero la verdad es que Javier era un crack. ¿Alguna pregunta más? A mí me ha gustado mucho también la asociación de Borges, porque a la vez Borges también tiene las letras y las músicas con un gran humor, como Tía Moyar, como Mariano, todo eso, me has hecho volver a recordar, bueno, aparte de muchas cosas, esa, que la tenía como olvidada, aunque hace poco la había vuelto a recordar. El disco que tiene Jorge Son, tiene un disco con todos los personajes de sus viñetas y etcétera. ¿Lo conoces? No, pero si lo conoces tú, es que es un Es disco un de disco no, muy sugerente, si lo queréis escuchar, pues también está en internet. Hombre, claro. Y no se me ha encantado de repente. Pero seguro que no necesitas el micrófono. Que no. Ah, no, sí. Ah, vale. No, pero yo creo que es más complicado. es para que se más grabe, complicado. para que lo escuchen desde casa. Bueno, a ver, ¿qué quiere? Claro, La pregunta. es para que se grabe, que se está grabando y para que, digamos, para que se te entienda lo que vas a decir. Voy a decir que ha Que lo sido una escuchen los que están en casa. Una inspiración todo lo que has dicho. Un impulso. Vitalidad. ¿Se me ha oído? Sí, perfectamente. ¿Alguno más queréis hacer alguna pregunta? ¿O alguna reflexión? Quería preguntarle a Enrique, Un segundito. el hermano Lobo, Podosí, todo esto que han sido historia, vamos, y lo son. No solo de ellas. No, porque de verdad que la idea era hacer un recorrido muy basado en los artistas, desde, como has visto, desde el siglo XV y fundamentalmente artistas plásticos y una inevitable presencia de los que me ha dado tiempo, pues que como has visto eran pues Chumi, Máximo, El Roto y Forges. Pero claro, toda una época con la riqueza que eso tuvo, pues nosotros, como he contado antes, lo recogimos en aquel, digo nosotros porque el otro comisario era pues otro amigo desaparecido que se llamaba Moncho Puente. Y entonces hicimos una exposición de todos esos, tanto los que hacían dibujos, la cosa iba desde Mingote hasta El Roto, incluso antes, tampoco recordaron. Eran 68 artistas que los recogimos y que hicimos. Tengo un catálogo, a ti que te gustan los catálogos te puedo conseguir uno. Y era el momento era el momento de recuperar y de poner en manifiesto de la manera que podía ser, a través de una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, en Conde Duque ya, y lo demás a mí no me ha dado tiempo, los conozco a todos, pero olvida de que no muera alguno más, pues lo dejamos. No, pero yo lo decía por lo del hermano Lobo principalmente y por lo de Rodríguez. Claro, pero Pues eso. no, lo entiendo lo que dices, tienes toda la razón, Guillermo, pero no me ha cabido. Para la próxima. Para la próxima. Bueno, y la próxima es que, vamos, no es que vaya a hablar del gobierno, como decían Antificol, es que voy a hablar de mí. ¿Entiendes? Vamos. O sea, tú como umbral, ¿no? Vienes a hablar de tu libro. Yo a la próxima vengo a hablar de mi libro. He sido ya la que te lo he dicho, a la derecha. Claro. La señora. La señora Lupe. Para la señora que es Lupe, te dice que para la próxima ronda que vas a hacer, incluyas al equipo Crónica. Ah, incluye. Al equipo Crónica. Sí, claro, como sentido del humor. Bueno,
empiezas a decir y salen así, ¿eh? Y salen así. Lo que pasa es que ya he dicho al final que esta es una selección subjetiva, limitada y tal. ¿Me entiendes? Pero sugiero para la próxima incluirlo. Por ejemplo, ahí. Apuntado queda. Bueno, que tomen nota aquí en el Ateneo y estos señores si se deciden a tomar nota. Gracias, Si Lupe. nos prometéis que para la próxima venís, empezamos a buscar fecha mañana mismo. Eso está hecho. Eso se junta con ellos. Me gustan mucho esas decisiones. Aquí, sobre, ya, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, es igual. ¿Queréis alguna pregunta más? Veo que os ha gustado, efectivamente. Para nosotros, para la agrupación Goya, para el Ateneo, es un auténtico honor poder hacer conferencias de este tipo y sobre todo, bueno, que vosotros os quedéis a gusto. Muchísimas gracias por vuestras espacios. Paco, ¿quieres hablar quizá? Citar para la próxima, a ver si funciona. Sí, decía que efectivamente le prometí que cuando se acabara les recordaba que ya podrán encender sus móviles ahora después del aplauso. Y segundo, que no sabemos cuándo será la próxima que venga Enrique otra vez, porque no tengo fecha, pero sí tengo para el 15 de enero una para hablar del color de la escuela veneciana, florenciana, bicentina, del Renacimiento en la pintura. Entonces, pues estamos todos citados para ese día. Si en el Ateneo hay espacio libre, que parece ser que sí, y si los que vienen a grabar también ese día pueden, y entonces congeniamos todos y nos conjuramos todos aquí. Nada más y muchas gracias. Venga, muchas gracias. Conectados en la diversidad, un mundo por descubrir, mayores baja visión, tecnología para unir. Punto.